Luman, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos a la emisión número 43 de la Luman Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Ana, dinos días. Hoy es domingo y como bien sabes, los domingos nos dedicamos a la tribu Luman, a hablar de nuestras cosas, de nuestras preocupaciones, de nuestros proyectos. El domingo es un día de la comunidad Luman, es un día cercano, es un día para hablar de nuestras cosas. Como ya sabéis, generalmente dedicamos uno de los domingos del mes para hacer un análisis de la realidad. Por eso la pregunta, ¿qué futuro nos espera? Hoy vamos a hacer desde la comunidad Luman el análisis a marzo de 2021. Y vamos a plantearnos qué futuro nos espera a corto, medio y largo plazo. Sí quiero dejar claro que en mi análisis del futuro no hay nada de dramatismo, no hay nada de finales de mundo, solo realidad. Y esto quiero dejarlo claro porque hay muchas personas en diferentes nichos o diferentes puntos de la red que por razones varias se dedican a plantearnos unos futuros catastróficos, horribles, y eso siento decir que no es realista. Es cierto que se pueden producir futuros catastróficos, futuros muy complejos, futuros muy difíciles, futuros horribles. Sí, es posible. Pero no podemos centrarnos en una posibilidad que no se ha producido. Y siendo realista en este momento, es cierto que ya estamos en los tiempos difíciles, ¿vale? Pero decir tiempos difíciles no es decir tiempos catastróficos, tiempos del fin del mundo y tiempo del horror más grande e inimaginable. Ya sabéis que uno de mis lemas, con el que llevo trabajando desde hace ya varios años, es el futuro es de los fuertes. Y ahora nos toca precisamente aprender fortaleza tanto mental como emocional. Porque, señores y señoras, amigos de la tribu Luman, se acabaron los tiempos fáciles. Hay una frase que me habéis escuchado también muchas veces, que sé que os gusta, que dice algo así como que tiempos difíciles hacen personas fuertes y tiempos fáciles hacen personas débiles. Es decir, que según el tiempo en el que una generación vive, se gesta un grupo de seres humanos con fortaleza o con debilidad frente a la realidad. Os voy a contar esto muy rápido porque es importante para analizar lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. Generalmente las civilizaciones siguen casi todas un ciclo, y el ciclo es el siguiente: se parte siempre de un tiempo difícil que obliga a la gente a ser fuerte, sí o sí, le obliga a enfrentar situaciones humanas muy difíciles, con lo cual la educación, la política y todo está dirigido a que la población tenga la capacidad de afrontar dificultades. Bien, esas generaciones de hombres y mujeres fuertes luego van a tener hijos que van a tener una vida más fácil porque la dificultad la vencieron ellos como padres, con lo cual esos hijos van a necesitar menos fuerza, menos fortaleza y en definitiva van a ser más débiles en comparación con sus padres. Cuando esto ocurre generación tras generación, poco a poco se va debilitando la fuerza y la fortaleza humana, con lo cual ya nos plantamos en lo que yo he llamado los tiempos fáciles. Y tiempos fáciles, como ya sabéis, generan personalidades débiles. Bien, pues hemos tenido durante mucho tiempo tiempos fáciles porque nuestros ancestros próximos, nuestros padres y nuestros abuelos, a ellos les tocó el tiempo difícil, con lo cual las nuevas generaciones son generaciones de tiempos fáciles y por lo tanto generaciones débiles en comparación con lo anterior. De repente y en tiempo actual se ha presentado de repente en la historia de las civilizaciones, en la historia humana, en tu historia y en la mía, el tiempo difícil. Ya estamos en el tiempo difícil desde el año pasado por la situación pandémica.
Claro, ocurre que no estamos preparados para los tiempos difíciles, pero eso no es una excusa. Nos toca, sí o sí, prepararnos para los tiempos difíciles. Es decir, que ahora toca fuerza y fortaleza mental y emocional. Y como no la tenemos, pues es el tiempo de entrenarnos, de prepararnos, porque no nos va a quedar más remedio. No estoy en plan dramático, no estoy hablando del fin del mundo, no estoy hablando de la crisis que va a acabar con todo. Estoy hablando de que las cosas son ya más difíciles. Bien, amigos y amigas de la Tribu Luhmann, el programa número 43 va a ser un open, es decir, un programa en abierto, porque ya sabéis que a partir del programa número 40, pues hacemos programas en abierto y hacemos programas en cerrado o exclusivos. Sé que a algunos de vosotros nos gusta esto porque estáis acostumbrados a recibirlo todo gratis, pero a partir de ya, a partir del programa número 40, pues tenemos esas dos formas de vivir el Luhmann Project. Aquí quiero hacer un inciso importante porque me habéis hecho saber, tanto a nivel público como privado, que no os gusta que ahora algunos contenidos sean exclusivos. Bien, aquí quiero hablar de la importancia de la trampa de lo gratis, ¿vale? Porque ya estamos en los tiempos difíciles, entonces hay que aterrizar en términos de madurez humana. La naturaleza no es gratis, la realidad no es gratis, nada es gratis, pero nos hemos acostumbrado, dado el nivel de abundancia y bienestar que hemos vivido en los últimos años, a lo gratis. Y el problema de lo gratis es que produce un deterioro que hace daño a largo plazo. Es decir, que hemos perdido el concepto de valor, de lo valioso, porque cuando todo es gratis, nada tiene un valor especial, porque todo es igual. Os pongo un ejemplo que he vivido hasta la saciedad en la consulta de psicología clínica. Cuando os lo cuente vais a aseverar que sí, que efectivamente es así, pero no importa porque caemos en esa trampa una y otra vez. Muchas veces ha venido, por ejemplo, una pareja a hacer terapia de pareja, o una persona o un cliente a hacer terapia individual. Bueno, lo que yo le he dicho es cierto que con una metodología, es cierto que de una forma mucho más profesional, pero lo que yo le he dicho ya lo sabía. Es decir, que no solamente lo sabía, sino que todo su entorno se lo estaba diciendo desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, cuando viene el psicólogo y está pagando, de repente el contenido y la información se vuelve valiosa. Y luego su pareja, hombre o mujer, le dice con toda la evidencia del mundo: oye, llevo yo diciéndote lo mismo hace mucho tiempo. Bien, pues esa es la cuestión. Damos valor a las cosas cuando cuestan. El problema es que como todo ha sido gratis, especialmente la información a través de Internet, hemos perdido la capacidad de valorar y aprovechar, porque esa es la clave, aprovechar la información. Porque el cerebro humano solamente está preparado para detectar e interesarse por lo valioso. Lo que detecta de poco valor o abundante o gratis, sencillamente lo ignora. Ojo a lo que acabo de decir. Independientemente de la importancia de la información, si es obtenida con mucha facilidad o gratis, el cerebro en automático la ignora. Y os pongo unos casos que son más que evidentes. En un proceso de seducción de pareja, se da demasiado valor muy rápido, pues la otra persona le pierde el interés, porque es muy fácil, ¿ok? Y bueno, ¿y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque solamente lo valioso, lo que es visto o percibido como valioso, es importante para nuestro cerebro. Esto es tan así que la neurociencia aplicada al marketing y la publicidad lo aprovecha hasta el infinito. Por eso no es lo mismo que yo te dé una información por la cual me estás pagando como psicólogo, que te lo diga tu mujer, tu marido, tu novio o tu amigo. Vas a valorar la información cuando la información no es gratis, porque te ha costado. Bien, pues en este sentido, como todo el mundo tiene acceso a la información, hemos sufrido lo que se llama una deflación en el valor de la información. Por eso ahora mismo la información está toda al mismo nivel.
y cualquiera puede opinar y cualquiera es un profesional y cualquiera puede decir lo que quiera como si supiera, ¿no? Eso lo hemos visto últimamente en ámbitos sanitarios, en ámbitos políticos, en ámbitos profesionales, etcétera, etcétera. Con lo cual el valor de la información valiosa se ha perdido y tenemos que retomarlo. Por eso, a partir de ahora, pues el acceso a todo el material valioso del Luhmann Project pues no será gratuito. Habrá diferentes apartados, unos lo serán, otros no, pero ahora el que quiera realmente acceder a la información valiosa tendrá que pagarla. Pero es más, precisamente por eso va a aprovecharla mejor. Es más, sabéis también que cuando hemos pagado algo por una cuestión de disonancia cognitiva o de coherencia personal, pues intentamos hacerlo, ¿no? Ana, ¿qué te parece si aprovechamos para explicarle a la audiencia Luhmann la diferencia entre oyentes, la tribu Luhmann, el club Luhmann y el círculo Luhmann? Buena idea, Luis. Explícalo bien, para que todos sepamos dónde estamos. Porque no es lo mismo la audiencia Luhmann, que la tribu Luhmann, que el Luhmann Club y por supuesto que el círculo Luhmann. Bien, pues vamos allá. Todas las personas que me escuchan, me han escuchado o me escucharán, todos sois parte de la audiencia Luhmann. No importa si lleváis escuchándome toda la vida o es la primera vez que me escucháis. Si me habéis escuchado solamente una vez, ya sois la audiencia Luhmann. Cuando alguno de vosotros o de vosotras ya empieza a escucharme con cierta frecuencia, digamos que casi diaria, o os habéis descargado un vídeo o un programa y lo escucháis con cierta frecuencia, pues ya sois oyentes Luhmann de la audiencia Luhmann. Ya no sois simplemente audiencia, ya tenéis la característica de oyentes porque hay una frecuencia en la escucha. Si además os habéis apuntado a mi boletín mensual o os habéis suscrito a mis redes sociales, pues ya sois la tribu Luhmann, porque ahí ya hay hay un vínculo más estrecho. Ya no simplemente estáis escuchando, sino que habéis dado, por ejemplo, pues vuestro correo electrónico, os habéis apuntado en el boletín, estáis en las redes sociales, sois suscriptores. Bien, ya hemos visto los dos primeros niveles de la audiencia Luhmann, el oyente y la tribu. Pero luego hay otro nivel, hay personas que, por ejemplo, ya empiezan a querer contenidos más exclusivos, contenidos de más valor, empiezan a apuntarse a los cursos, a las formaciones, y estas personas ya formáis lo que es el Luhmann Club, que es un nivel más de contacto. Y luego hay un cuarto nivel en el que estáis muy pocos, que es el círculo Luhmann, que sois las personas que estáis más cercanas a mí por motivos personales, profesionales, y ese es todo el espectro de la audiencia Luhmann. Algunos, y lo sabéis perfectamente porque me estáis escuchando ahora mismo, empezasteis siendo oyentes, luego empezasteis a escucharme con más frecuencia y ya os sentisteis parte de la tribu Luhmann. Luego quisisteis progresar en vuestro desarrollo personal y, por ejemplo, os apuntasteis a hacer formaciones o cursos en la Academia Luhmann, o os disteis de alta como fan en la plataforma de radio y podcast de iVoox, etcétera, etcétera. Con lo cual ya formasteis parte del club. Y luego también estáis los que a través de tanta formación, tanta escucha y tanto contacto, pues ya os habéis convertido en mis amigos personales. Hay muchísimos oyentes, miles de oyentes que me escuchan desde el silencio y que por supuesto pues es un grupo muy importante dentro de la audiencia Luhmann. ¿Qué futuro nos espera? Pues análisis a marzo de 2021 después del largo prólogo que he hecho. Prácticamente desde hace unos meses, ya un año, hemos dado un salto de los tiempos fáciles a los tiempos difíciles y no estamos preparados. De hecho, todavía la población se está adaptando. De hecho, los psicólogos y los profesionales de la salud estamos hablando de las olas de salud mental, ¿vale? Ya no hablamos solamente de las olas víricas o de las olas relacionadas con la sanidad, sino que estamos hablando de que las siguientes olas que ya están llegando son las olas relacionadas con la salud mental.
y hemos detectado tanto en los colegios oficiales de psicólogos como pues en todo el amplio espectro de la sanidad, hemos localizado un incremento de todos los trastornos. De hecho, principalmente relacionado con ansiedad, angustia, estrés y depresión. Por esta razón estoy preparando un monográfico que en parte va a salir en abierto o libre y que en parte va a salir de forma exclusiva para los miembros del Luhmann Club, en el que vamos a trabajar especialmente los temas relacionados con ansiedad, angustia, estrés, depresión y la pandemia. De hecho, el monográfico se llama Ansiedad, Depresión y Pandemia y probablemente tenga aproximadamente unos 9 programas. Bien, antes de explicaros qué futuro nos espera, en términos psicológicos y antropológicos tengo que hablaros de la generación X y de la generación Y. Bueno, y la Z y la T. La generación X es la mía. Es la generación que nació en los años 60 y en los años 70. Esta generación tuvo una... antes de nada, hago un paréntesis. En la vida de una persona, haya nacido en la época histórica que haya nacido, pues hay unas fases que están cerradas, que son la infancia, la adolescencia, la primera parte de la vida adulta, la segunda parte de la vida adulta y la senetud, que es la ancianidad o la vejez. Bien, pues independientemente del momento histórico en el que se ha nacido, en cada etapa hay una vivencia concreta. Por eso tantas veces digo que la vida no es igual a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. No es que no sea igual, es que es muy, muy, muy diferente. Hablamos prácticamente de personas diferentes, aunque sean la misma. Entonces, independientemente de que la vida de una persona depende de cuándo la pilles, es una manera o de otra, también históricamente hay factores que influyen en el momento, es decir, que tenemos los cambios personales y los cambios históricos que se mezclan. Bien, la generación X vivió lo que fue la abundancia económica, que no la abundancia de salud, y me explico. Mis padres y mis abuelos son generación posguerra civil, lo que significa que ellos tuvieron tiempos difíciles y se pasó hambre, ¿vale? Cosa que la generación X no ha conocido. Entonces la generación anterior a mí, que es la de mis padres y mis abuelos, vivieron mucha pobreza económica e intentaron sobrecompensarla, como es lógico en unos padres, con los hijos. Entonces yo he tenido una infancia y una adolescencia y unos principios de la vida adulta con mucha abundancia económica. Nunca he tenido que preocuparme ni por la comida ni por la ropa. Eso ha hecho que la generación X en general sea una generación que no haya vivido carencias con respecto al tema del hambre, del techo y todas estas cosas. Sin embargo, nosotros hemos tenido carencias psicológicas, y me explico. El tiempo de mis padres fue el tiempo de compensar la carencia anterior, que era la carencia económica. Entonces ellos sobrecompensaron perfectamente la carencia económica, pero el tema de la salud mental, el tema de las habilidades sociales, de la autoestima, nada de eso existía. De hecho, cuando yo nací, el tema de los psicólogos todavía no funcionaba. Los psicólogos fueron a partir de mí. Yo soy la generación en la que se empieza a trabajar a nivel de psicología en términos profesionales. Bueno, pues la generación X sí, en general, ha tenido carencias relacionadas con una formación que implicara pues todo el tema de la autoestima, las habilidades sociales, la resolución de conflictos, la inteligencia emocional. Y claro, ¿qué hicimos? Pues la generación X nos hemos formado en ese campo y entonces trabajamos mucho el tema de la autoestima, habilidades sociales. Yo me metí a estudiar psicología, ¿vale? Porque era el momento de cubrir esas carencias. Y la generación que vino después de la X, que es la Y, pues se ha sobrecompensado en las dos áreas, la económica, que ya estaba bien, y la de la salud mental, con lo cual han tenido una inflación de autoestima. Los millennials, la generación Y, es decir, los millennials, que son los que rondan actualmente los 30 años, pues es una generación con una autoestima inflada.
La generación X, la mía, era una generación con la autoestima devaluada. Teníamos poca autoestima de base porque la de nuestros padres era inexistente. Ni siquiera existía el concepto o la conciencia sobre la importancia de valorarse a uno mismo. Bien, uno siempre tiende a darle a la siguiente generación lo que no tuvo por sobrecompensar. Entonces resulta que nos encontramos actualmente con que los adultos jóvenes, que son los millennials, pues tienen una autoestima inflada y la tienen porque han vivido los tiempos más fáciles de todas las generaciones de este planeta. Problema, pues que nuestros jóvenes actuales, al no haber nacido con carencias ni económicas ni psicológicas, no tienen lo que se llaman tolerancia a la frustración. Uno se hace fuerte a base de experimentar dificultades. Como esto no ha pasado, pues son generaciones que lo han tenido fácil, que no saben lo que es la vida difícil, y yo espero que no lo sepan nunca, pero como ya nos hemos metido en los tiempos difíciles, pues aquí hay un desencaje, hay un desbalance, hay un desequilibrio, porque tenemos a poblaciones que no están formadas, que no son fuertes, que no tienen fortaleza, en tiempos que acaban de empezar y que son difíciles y que probablemente se van a tornar más difíciles. No estoy hablando de tragedias, dramas ni fines del mundo, ¿ok? Pero sí es cierto que la vida a partir de ahora va a ser más difícil y no estamos generacionalmente preparados para ello. Otro factor a mencionar y que nos va a afectar con respecto al futuro que nos espera es que nos hemos cargado la tribu. Y esto lo vais a comprender enseguida. En la generación de mis padres, que fue la última que experimentó esto con normalidad, aunque realmente todavía en algunos pueblos se vive, pues las relaciones entre los seres humanos eran estrechas, es decir, los vecinos prácticamente eran la familia, se conocía todo el mundo y todo el mundo de alguna manera ayudaba a todo el mundo. No es que fuera idílico ni fuera ideal, pero el contacto humano era más potente porque hacía falta. Es decir, que como había tanta carencia, no quedaba más remedio que apoyarse en el otro sí o sí. Y eso tenía como efecto secundario comunidades humanas fuertes, estables, potentes. Eso se acabó porque cuando apareció la abundancia económica en mi generación, la generación X, pues todos empezamos a ser muy individuales, porque como no necesitábamos a los demás porque teníamos de todo, pues somos la primera generación de personas que nos hicimos solitarios en el sentido social, ¿vale? En el sentido social. Bien, pues a partir de la generación X en términos humanos, todos nos hemos vuelto muy particulares, muy independientes, y eso es un problema en términos de supervivencia, porque si algo hemos aprendido a lo largo de los milenios es que la unión hace la fuerza, y la humanidad ha prevalecido hasta hoy precisamente por la fuerza del grupo, por la fuerza de la tribu. Y otra cosa, si la tribu es algo, la tribu entendida como grupo de personas con las que tenemos un vínculo importante, si la tribu aporta algo es salud mental. De hecho, la mayor parte de los estudios en psicología y sociología no dejan de mostrar una y otra vez que si hay un protector de la salud mental importante, es precisamente la sociabilidad, la capacidad de relación con el otro. Y esto es tan potente que se puede hacer casi una ecuación que dice: si tienes pocos vínculos emocionales, pues tienes una alta probabilidad de padecer más trastornos psicológicos y físicos. Y lo contrario, la gente con vínculos sociales más potentes es menos propensa o está de alguna manera vacunada contra los principales trastornos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el estrés. ¡Qué curioso! Eso es lo que más hemos perdido durante la pandemia. Precisamente hemos perdido el contacto humano. Es decir, que la sociabilidad nos sienta bien como seres humanos. Y habréis observado que en los últimos años, en las últimas décadas, todos hemos tendido cada vez más al individualismo y eso nos hace débiles.
¿vale? Eso nos hace débiles y es un problema, porque en tiempos difíciles no podemos ser individualistas, tenemos que volver a la fuerza y a la cohesión del equipo, del grupo. Y eso ya no sabemos hacerlo. Sabéis todos perfectamente que ya no conocemos a nuestros vecinos y vivimos todos de manera individual. Bien, pues es tiempo de volver a hacer tribu. Por eso ahora las tribus se han puesto de moda. Por eso hablamos de la tribu Luhmann. Estamos hablando de volver a crear vinculación, de vincular. A los seres humanos nos toca otra vez por necesidad volver a la fuerza, al poder y a la coherencia de la tribu. Y cada tribu pues tiene sus características y bueno, las de la tribu Luhmann no tengo que contarla porque la estáis viviendo en el día a día. Otra cosa más con respecto al futuro que nos espera. Y como bien dicen los orientales, pues toda crisis es una oportunidad o un peligro. Esto quiere decir que hay personas que van a aprovechar muy bien la crisis y van a aparecer lo que llamamos los nuevos ricos, ¿vale? Es decir, que una crisis no implica un desastre para todo el mundo. Siempre hay gente que sabe tomar partida de la crisis. Por otra parte, estaréis viendo que el Luhmann Project o toda la actividad del Luhmann Project poquito a poco va cogiendo velocidad y cada vez más. ¿Y en qué se nota? Pues se nota en que cada vez escucháis más la palabra Luhmann. También estaréis observando últimamente que cada vez hay un mayor incremento de la actividad del Luhmann Project y eso tiene que ver precisamente con el futuro que nos espera. Yo estoy acelerándolo todo porque ahora es el momento de acelerar, porque ahora es cuando aparece el tiempo difícil. Entonces vais a ver a todos los niveles pues un incremento de toda la actividad. Luis, ¿por eso estás empezando a hablar ahora del Luhmann Club? Bien, Ana, pues la respuesta es muy simple. Es el momento del Luhmann Club. Es el momento en que las personas empiecen, vosotros empecéis a trabajaros especialmente en las habilidades que van a hacer falta para este tiempo difícil. Es decir, que nunca como hasta ahora vamos a tener que retomar los valores del Luhmann Project. Conciencia, dignidad, libertad y los valores que soportan estos valores, que son la fuerza, la fortaleza, la determinación, la persistencia, la tolerancia, la frustración. En una palabra, el futuro es de los fuertes. Por eso es el tiempo de volver a retomar la fuerza. Tenemos como ventaja que nuestra genética es una genética de fuertes. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Es decir, que hemos llegado aquí como civilización porque somos una civilización que se ha seleccionado genéticamente a lo largo de los milenios precisamente por la característica de la fuerza. Los que no han tenido suficiente fuerza ni capacidad de adaptación no han sobrevivido. Aquí estamos los descendientes de los fuertes y esa descendencia la tenemos en cada uno de nuestros genes. Somos por naturaleza fuerte, pero por cultura débiles. Lo voy a repetir. Somos por naturaleza, por biología y por genética fuertes, pero por cultura y educación débiles. Y ahora toca retomar nuestra fuerza genética para afrontar los tiempos difíciles. Es cuestión de ponerse, porque por suerte la base genética la tenemos. Entonces, ¿vamos a superar estos tiempos? Por supuesto. ¿Va a costar trabajo? Por supuesto. Pero los más listos e inteligentes nos tenemos que poner ya. Esto es como la frase de que el que golpea primero golpea dos veces, o el que golpea primero lleva la ventaja. Entonces, por una cuestión de inteligencia, no esperemos a que las cosas se pongan más difíciles. Vamos a prepararnos ya. Yo en ese sentido me he puesto las pilas. Yo en este sentido estoy haciendo mi tarea, que es analizar las necesidades y darles una respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? Pues mi respuesta es el Luhmann Project, que tiene diferentes niveles y puede ser el seguimiento que me hacéis a nivel de oyentes casi todos los días. Os podéis apuntar a los cursos de la Academia Luhmann, podéis acceder al material exclusivo para fans en las plataformas de podcast y radio de iVoox, etcétera, etcétera.
Entonces ya no es el tiempo simplemente de escuchar, es el tiempo de actuar, de formarse, de prepararse, de adquirir fortaleza emocional. Es el tiempo de volver a ser fuertes. Es el tiempo de la fortaleza, porque el futuro es de los fuertes, siempre ha sido así, lo llevamos en nuestros genes, es la historia de la humanidad. Cierro el análisis de marzo de 2021 diciendo que ya hemos pasado un año de pandemia, ya el mundo es diferente, ahora vienen las oleadas o las olas de la salud mental a las cuales tenemos que hacerle frente como civilización, porque nunca como hasta ahora vamos a tener tantos problemas psicológicos, pero no pasa nada porque nos ponemos y lo solucionamos como siempre, ¿vale? Nada de dramatismo, nada de finales de mundo. Todo es, detectamos el problema y nos ponemos a arreglarlo. Esa es la actitud. Para terminar, deciros que es importante que hagáis un seguimiento continuado de las actividades del Lumen Project, porque no basta con escucharlo un día. Mi trabajo es recordarte lo importante un día y otro para que tu nivel de conciencia se vaya haciendo mayor y puedas vivir al final una vida más digna y más libre. Nos estamos preparando para afrontar las nuevas realidades que todavía no sabemos muy bien cómo van a ser, pero sí sabemos que tenemos que empezar a prepararnos ya. Y en ese sentido, como todo aprendizaje, es una labor continuada. Así que, estimada audiencia Lumen, seas oyente, seas parte de la tribu, seas parte del club o del círculo, por un futuro consciente, digno y libre, por un futuro lleno de fuerza y fortaleza. A partir de este momento estaré acompañándote en mis redes sociales y en mi web manuelluis.com. Como siempre, dignos días, dignas tardes y dignas noches. Comparte este programa para que otros también puedan aprovechar estos conocimientos y experiencias. Y nos vemos mañana.